Mira, ya se lo hemos venido planteando justamente de este tema de los aranceles que Donald Trump quiere imponer por un lado a México, Canadá y también a China respectivamente, México y Canadá el 25% y a China y países de la Unión Europea con un 10%, pero justo para ampliar este panorama de cómo se vislumbra, qué es lo que va a suceder, las consecuencias, le doy la más cordial bienvenida a Pedro Tello Villagrán, asesor y analista de temas económicos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos esta videollamada. Soy yo quien agradece esta oportunidad para abordar un tema que sin duda a todos interesa, porque es evidente que a todos va a impactar. Claro que sí. Y justamente es lo que comentábamos, México el 25%, igual que a Canadá, a China el 10% y otros países. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Y sobre todo si podemos utilizar algunos ejemplos de algunos alimentos o algún tipo de bien que pues hay veces que, por ejemplo, los automotores pasan hasta 5 veces de Estados Unidos a México por cuestiones de lo que es el ensamblaje. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuéntenos, por favor, de su expertise, Pedro. A ver, yo diría que hay tres cosas que vale la pena tener en cuenta en un primer momento. Lo más importante es que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tiene el arma cargada en su política comercial para disparar contra sus principales socios comerciales, que son, en este orden, México primer lugar, Canadá segundo y China tercer lugar. Habría que señalar que estos tres países, México, Canadá y China, exportan o venden a Estados Unidos cerca del 42% de los productos que Estados Unidos compra al resto del mundo para poder atender la demanda de productos de consumo final para sus consumidores y al mismo tiempo materias primas e insumos que emplean sus empresas para ensamblar productos que se venden en el mercado estadounidense o se exportan a otros países. Así que en esta decisión del señor Donald Trump, y este sería el segundo punto relevante, estamos frente a una decisión que son malas noticias para todos, para la economía de Estados Unidos, lo mismo que para las economías de Canadá y de México, pero también para los consumidores estadounidenses, Claro. los canadienses y los propios consumidores mexicanos. Aquí perdemos todos. La pregunta, y ese sería el tercer punto, es ¿quién perdería más de los tres países? Y yo tengo la impresión de que quien perdería más en este momento sería México por tener de los tres países la economía más debilitada en este momento. Y arribando al tema de los ejemplos, déjame señalar lo siguiente. México es uno de los principales exportadores de automóviles al mercado de Estados Unidos. Prácticamente uno de cada tres productos que vendemos a Estados Unidos corresponde a automóviles o a piezas o autopartes de automóviles que se ensamblan en Estados Unidos. Piense usted en lo siguiente. Si un automóvil en Estados Unidos cuesta, para poner un ejemplo que todos podamos seguir en este momento Exacto. fácilmente, 100,000 pesos mexicanos, si Donald Trump le impone un arancel del 25%, entonces ese automóvil pasaría de venderse en 100,000 pesos a 125,000 pesos. Tendría un incremento de un solo golpe en su precio del 25%. Imagine usted cuántos consumidores estadounidenses tendrían o abrirían este 2025 con un incremento en su salario del 25%. No aplican en Estados Unidos incrementos salariales de esa magnitud para el arranque de un año. Así que de entrada, los consumidores norteamericanos enfrentarían el problema de tener que pagar 25% más por cada automóvil ensamblado y exportado desde México. Ahora, deja poner otro ejemplo que también es importante. Piense usted en una empresa automotriz estadounidense que compra a México refacciones, piezas, partes y componentes para ensamblar un automóvil en Estados Unidos. Si el gobierno de Donald Trump impone un arancel del 25% a todas estas autopartes que se elaboran en México y se venden en Estados Unidos para ensamblar vehículos en el vecino del norte, entonces las empresas automotrices norteamericanas van a tener que enfrentar un aumento del 25% en los costos de ensamble
de esos automóviles que se producen en el territorio norteamericano y que se venden a los consumidores de Estados Unidos, pero que también se exportan a otros países. Estas empresas norteamericanas van a tener dos problemas importantes. Uno, incrementan sus costos. Dos, incrementan sus precios finales. Y tres, los propios consumidores norteamericanos no estarían dispuestos a pagar precios más elevados por automóviles aún ensamblados por empresas norteamericanas en el propio territorio de Estados Unidos. Pero además, estas empresas, como muchas de ellas cotizan en la bolsa de Estados Unidos, frente al incremento en los precios de sus productos, el descenso en el consumo de automóviles ensamblados por ellos y la reducción al mismo tiempo de ganancias, van a enfrentar el problema de que las acciones de sus propias compañías que se cotizan en el mercado bursátil estadounidense van a empezar a descender, lo que va a provocar que estas empresas pospongan o cancelen planes de inversión para ampliar sus capacidades de producción y al mismo tiempo van a cancelar la generación de fuentes de trabajo. Este es el impacto que tendría, en términos generales, el incremento en los precios de productos al amparo del ajuste en los mismos de aranceles de Donald Trump. Y es que justamente, pero estamos hablando, bueno, en este caso de autos, pero también son hidrocarburos, pero también son alimentos. Estamos hablando también de la afectación de aquellos que están allá en Estados Unidos, del consumidor, ¿no? Digamos. Pero también, por ejemplo, en el caso de los que de una empresa, de los productores de aguacate aquí, si un aguacate me cuesta 3 pesos, quien va a pagar esos aranceles va a ser el propio productor. O sea, es más, ya no me va a costar 3 pesos, me va a costar, digamos, 5 pesos y aparte al consumidor en Estados Unidos ya le va a costar 7 pesos, por decirlo así. Digamos que si un productor mexicano vende, para simplificar, un aguacate en 10 pesos a quien lo importa en Estados Unidos, ese importador estadounidense va a tener que pagar el arancel del 25% que el gobierno de Donald Trump le impondría al aguacate mexicano. De modo que el aguacate que debía llegar a 10 pesos al consumidor norteamericano, ahora va a costarle 12 pesos con 50 centavos. Y quien va a pagar al final del día ese arancel será el consumidor estadounidense, lo que sin duda le va a afectar en dos sentidos. Uno, porque el poder adquisitivo de sus ingresos se va a debilitar porque va a pagar mayores precios por los mismos productos. Y dos, en no pocos casos va a tener que cuidar demasiado su empleo porque empresas norteamericanas que serán afectadas también por estos aranceles del señor Donald Trump van a recortar empleos y probablemente van a afectar a las economías de numerosas familias estadounidenses. Entonces, Pedro, en resumen, son altos costos para la producción de las empresas, la reducción del poder adquisitivo y, por supuesto, el aumento de precio. Y yo agregaría un factor adicional. ¿Cuál? En Estados Unidos, lo mismo que en México y en Canadá, los bancos más importantes o los bancos centrales han realizado una lucha para combatir la inflación en los últimos 3 años y medio. Si la inflación se acelera por este tipo de aranceles que imponga el señor Donald Trump a los productos de exportación de México, de Canadá y de China, y si el gobierno de México responde al mismo tiempo a los aranceles que imponga el señor Donald Trump con el establecimiento de aranceles a productos de exportación de Estados Unidos, bueno, pues esto va a complicar el combate a la inflación en los 3 países. Claro que sí, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a Pedro Tello Villagrán, asesor y analista en temas económicos, y sobre todo, pues le agradezco que estos ejemplos que hay veces que nosotros como ciudadano normal no entendemos, y con estos ejemplos vaya que nos abre el panorama. Le agradezco mucho la información, que pase una excelente noche. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Y con esta información nos vamos a una pausa.